bx más c sobre x cuadrada menos x más 1 más dx más e sobre x cuadrada menos x más 1 al cuadrado. Termina aquí con el cuadrado, porque aquí es cuadrado, y esto sacando como un denominador, pues es x por x cuadrada menos x más 1. Y aquí la a pues va a estar multiplicada por x cuadrada menos x más 1 al cuadrado. ¿Ok? Y al dividir este entre este, pues tenemos bx más c por x y por x cuadrada menos x más 1 más de x más e por x nada más. ¿Ok? Bien, entonces, haciendo el borrón y cuenta nueva, pues vamos a tener lo siguiente. Pues obviamente hay que desarrollar este trinomio cuadrado. El cuadrado de un trinomio, pues es la suma de los cuadrados de los tres términos. Entonces, este sería x cuarta más x cuadrada más 1 al cuadrado. Entonces, es la suma de los cuadrados más los dobles productos, el doble del primero por el segundo. Me quedaría 2x cúbica. El doble del primero por el tercero es 2x cuadrada. El doble del segundo por el tercero menos 2x. Eso es este, primer paréntesis. Por acá, pues por acá tenemos, bueno, voy a expresarlo así, bx más c por, multiplico todo este polinomio por x, queda x cúbica menos x cuadrada más x. Y acá, pues vamos a tener dx cuadrada más ex. Y todo sobre x por x cuadrada menos x más 1 al cuadrado. ¿Ok? Y ahora dijimos que se agrupan los términos igualando los operadores de acá, el 3x cuarta más, como no hay x término en x cúbica, pues escribimos 0x cúbica. Hay término en x cuadrada, sí es 2x cuadrada, y el término en x, no hay término en x, sería más 0x más 3. Esto es el mismo polinomio que tengo aquí arriba. Y el de acá, pues voy a factorizar el término en x cuarta. ¿Dónde vamos a tener x cuarta? Aquí hay una x cuarta que corresponde al factor a. Acá vamos a tener una x cuarta con esta x cúbica de aquí y esta b, entonces sería más b. Aquí hay una x cuarta. Multiplicando este por este, tendríamos un bx cuarta aquí, y acá tendríamos un menos bx cúbica más bx cuadrada, y las otras son en términos de x cúbica, la c por cada uno de estos, ¿verdad? Entonces, estoy con los de coeficientes de la x cuarta, solamente está la a y la b, acá no hay x cuarta, allá nada más hay ese. ¿Ok? Estos dos, pues hay que juntarlos aquí. Este 2 con este otro lo voy a juntar por acá para tener 3x cuadrada. Ajá. 3x cuadrada y el menos 2x de acá, bueno, etc. Ok, entonces esto por x cuarta. Ahora, el coeficiente de las x cúbicas, tenemos aquí un menos 2a, menos 2 por a. Coeficiente de las x cúbicas es un menos 2 por a.
Acá tengo una x cúbica que es menos b. Y para el caso de c también tengo una x cúbica, aquí sería más c por x cúbica. Entonces tengo este y este, ¿no? Ahora, las x cuadradas, los coeficientes de la x cuadrada. Junté este con este, que hacen 3x cuadrada, entonces 3a. ¿Ok? Ahora, la b tiene término en x cuadrada, sí, entonces más b. Tengo este y este ya están considerados. Ahora, la c también tiene x cuadrada, entonces aquí sería menos c por x cuadrada. Ahora, vamos con el coeficiente de la x. El coeficiente de la x está aquí, es un menos 2a. Lo tenemos también en la c. Aquí está c por x, que se llama c. En b no hay. Y lo tengo en e. Perdón, acá en la x cuadrada me faltó este de x. Aquí sería un más d. Más c y más e. ¿Ok? Por x. Y son todos. ¿Ok? Entonces, aquí se forman, ya habíamos hecho la consideración de que la A tomaba el valor 3. Si no, aquí va a surgir también. A ver, A más B es 3. ¿Ok? Entonces, de aquí tenemos que el coeficiente de la x cuarta aquí es 3 y el de la x cuarta acá es A más B. Por esa razón, A más B es 3. Ya tengo los coeficientes de x cuarta. Ahora, para x cúbica, el coeficiente aquí es menos 2a menos b más c. Menos 2a menos b más c. Eso es el coeficiente de x cúbica. Allá debe ser igual al coeficiente de x cúbica de acá, 0. Entonces, el coeficiente de la x cuadrada aquí es 2 y allá es 3a. 3a más b. Bueno, lo voy a poner más por acá. El 3a. 3a más b menos c y más d. Todo eso es 2, que es el coeficiente de la x cuadrada. Ahora, el coeficiente de la x es menos 2a menos 2a más c más e, y todo eso es 0. ¿Ok? Bueno, todo eso es 0. ¿Ok? Profesor, profe. Sí, perdón, disculpa. Sí, en donde va la variable x, ¿no faltaría la letra b? Vamos a ver. Vamos a ver dónde anda. ¿El coeficiente de la x te refieres? A ver, en el caso de la b tenemos bx por x cúbica es bx cuarta menos bx por x cuadrada es bx cúbica y bx por esta x es bx cuadrada. Entonces, no aparece b como coeficiente de la x. La c aparece en x cúbica, sí está. Aparece en x cuadrada como menos c, sí está también. Y aparece como en x como más c, también está. Y la e como e nada más. ¿Ok? Y profesor, ¿el 3 del final lo ignoramos? Este 3. Sí. Este 3 de aquí. Sería igual con A, ¿no? Es la A que tenemos acá, ¿no? Porque los términos constantes solamente es la A que me falta, esa ecuación, ¿no?
Aquí sería, es decir, consideré este otro, pero me faltó este. Entonces, aquí tenemos la constante A, que es la constante de aquí, que es 3. ¿Ok? Entonces, tenemos este sistema de ecuaciones. Si la A vale 3, esto implica que la B vale ¿cuánto? A ver, si sustituyo la A por el 3 de aquí, me queda que B es 0. ¿Ok? Ahora, si la A es 3, aquí esto hace menos 6 más 0. Así que la C vale 6. La C vale 6. ¿Ok? Entonces, la A vale 3, la B vale 0, la C vale 6. Entonces, la A vale 3 por 3, aquí me daría 9. Esto de aquí implica que viene siendo 9 más 0, menos 6, esto es 3. Así que la D vale menos 1. Voy a verificar. 3 por 3, 9. 9 menos 6 es 3. 2 menos 3 es menos 1, el valor de D. Ahora, la A es 3 por 2 es menos 6. Más 6 es 0. Entonces, la E vale 0. Y ya tengo en este caso mis 3, 4, 5 valores. Así que este polinomio, o mejor dicho, esta fracción algebraica, que es una fracción algebraica propia, va a quedar como, en vez de la A, voy a poner su igual, que es 3. Entonces, esto es 3 entre X, más la B vale 0, la C vale 6, entonces aquí va a quedar 6 sobre X cuadrada menos X más 1, esto, más la D vale menos 1 y la E vale 0, así que aquí me queda menos X. Bueno, si quieren el menos lo pueden poner aquí, porque la D vale menos 1 entre X cuadrada menos X más 1, todo al cuadrado. ¿Ok? Sí, la clase de ayer me faltó elevar al cuadrado el trinomio cuadrado que tengo aquí, elevado al cuadrado. El cuadrado de un trinomio es la suma de los cuadrados de los tres términos, que son estos. A ver, la suma de los cuadrados, ¿verdad? Este 3 no es que sea el cuadrado de la X, sino que era juntar el 2X de acá. No, el 2X cuadrado de aquí con la X cuadrada de acá, eso va a ser 3X cuadrada, entonces y este es juntarlo aquí. Más el 1, luego los dobles productos del primero por el segundo, 2 por X, el doble de este por este, que es menos 2X cúbica, luego el doble de este por 1, que es 2X cuadrada, después el doble de menos X por 1, que es menos 2X. Y ese es el cuadrado de este trinomio. El cuadrado de un trinomio dice lo siguiente: si yo tengo un trinomio de la forma A más B más C al cuadrado, esto es A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada, más los dobles productos, el primero por el segundo, más el primero por el tercero, más el segundo por el tercero. Esa es la formulita. Y entonces, pues tenemos esta expresión. Ahora, si a mí me piden calcular esta integral, pues entonces, a ver, ya podemos
Puedo borrar ya esto nada más, déjenme verificar. La A es 3, eso es correcto, la B vale 0, se anula, me queda nada más la C que vale 6, está bien. Y por acá me queda la D que vale -1 por X, que es menos X, y la E que vale 0. Ok, bueno, voy a borrar esta parte, porque ahora vamos ya teniendo los valores de A, B y C, D y E. Lo que sigue es calcular la integral. Y para calcular la integral, pues tenemos que recurrir a las fórmulas ya conocidas. A ver, en este caso, si yo quiero calcular la integral de 3x cuarta más 2x cuadrada más 3 entre x por x cuadrada menos x más 1 al cuadrado, por x. Ajá. Bueno, no olviden que lo primero que tienen que hacer es, ¿qué cosa? A ver, déjenme ver aquí. Ok. Lo primero que tienen que hacer es verificar que este polinomio no tenga raíces reales. Y para eso hay que analizar el discriminante, lo cual hicimos la vez anterior. El discriminante aquí nos daba raíz de -3. Y raíz de -3, pues no es real, por lo tanto, esta es irreducible. No se puede factorizar en los reales. Y entonces sí se puede expander en fracciones parciales, como lo hicimos aquí. Y esta integral se va a descomponer en 3 integrales, que son la de 3 sobre x más 6 sobre x cuadrada menos x más 1, menos x sobre x cuadrada menos x más 1 al cuadrado y por dx. Y entonces esta pues es igual a 3 integrales. La primera es 3 veces dx en x más 6 veces la integral de dx entre x cuadrada menos x más 1. Y la otra que es menos la integral de x entre x cuadrada menos x más 1. ¿Ok? Es así. Muy bien, entonces esta es directa. Esta también por fórmula es directa. Esta, pues hay que hacer primero aquí un cambio de variable, porque acá tenemos x. Si tuviésemos dx, entonces aplicábamos la fórmula grandota aquella, ¿verdad? Aquella fórmula grandota que bueno, solamente la escribí en el pizarrón y no fue demostrada, que les comenté que se podía demostrar del mismo modo, pero que era muy latoso. Entonces, y además consumía mucho tiempo. Por esa razón, solamente se puede aplicar esa fórmula cuando aquí no hay x, sino es dx. Bueno, dx acá en este caso viene aquí o lo puedo poner acá, ¿no? Entonces, si el dx está solito, sí se puede aprovechar fórmula como aquí. Entonces, esta primera integral, la primera que tengo ahí, pues es 3 veces el logaritmo natural de x. La siguiente integral es por fórmula, dado que el valor de q es negativa. A ver, vamos a ver quién es q en este caso para este polinomio que tengo aquí. Este binomio cuadrático. Trinomio, perdón, este trinomio cuadrado. El valor de q es 4ac menos b cuadrada. 4ac menos b cuadrada, pues es 4 por 1 y por 1, menos la b, que es, ¿qué cosa la b? Es 1 al cuadrado, y esto me da 3, y 3 es positivo. De modo que, si 3 es positivo, entonces esta se puede resolver por la fórmula
como un arco tangente. Lo cual quiere decir, bueno, ya esto ya sabemos que Q es positivo. Y por lo tanto, esto es 6 veces por fórmula. Pues es 2 entre raíz de Q. Entonces es 2 entre raíz de 3 por el arco tangente de 2ax más b, 2ax más b. Ahorita vamos a decir que es 2ax más b, lo escribo aquí, luego lo voy a borrar, 2ax más b, sobre raíz de q. 2ax, la a vale 1, la b vale menos 1, entonces voy a tener 2x menos 1. Voy a poner, esto es 2x menos 1 entre raíz de 3. 2x menos 1 entre raíz de 3. ¿Ok? Esa sería esta primera integral. Es esta de aquí. Aplicando la fórmula, pues a ver, solo les voy a dar la página. Ya las deducimos aquellas fórmulas. Entonces, la fórmula correspondiente a lo que me refiero es la siguiente. A ver. Pues es la fórmula de la página 134. La fórmula de la página 134 es esto que tengo aquí. Por supuesto, a pesar de que estas dos integrales que hemos resuelto, esta y esta, son indefinidas, nótese que no agregué la constante aquí ni acá. Simplemente me estoy reservando a agregar la constante hasta el final, después de resolver las tres, habiendo encontrado su primitiva. Ahora, esta integral se va a resolver, bueno, la de aquí es, no olviden, esto es página, ¿qué les dije? ¿Qué página era? 134. La página 134, esta integral de aquí, tiene como respuesta esto. Y esta de acá, aquí la vamos a poner también para que se observe, esta es página 34, y esta se va a resolver por la fórmula de la página 138. Pero haciendo álgebra, primero hay que sacar esta x mediante un cambio de variable. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer el cambio de variable. Para la integral 3 que está aquí, primera, segunda, tercera, para la tercera integral, voy a hacer el siguiente cambio de variable. Consideramos u igual a x cuadrada menos x más 1. ¿Ok? Si este es el caso, entonces el diferencial de u es el diferencial de esta suma, que viene siendo 2x de x. Bueno, voy a derivar todo el polinomio. La derivada de x cuadrada es 2x, la derivada de menos x es menos 1. Profesor, está desenfocada la cámara. Ok, gracias por avisar. Bien, vamos a corregir. A ver, entonces, este es de u. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que yo necesito que el dx tenga coeficiente 2x menos 1 para aplicar el cambio de variable, pero acá tengo nada más x, ¿verdad? Aquí nada más tengo x. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a multiplicar primero por 2 la x, y entonces voy a tener lo siguiente. Esto es 2x por dx entre x cuadrada menos x más 1 al cuadrado.
Pero si multiplico por 2, debo dividir entre 2. ¿Ok? Y entonces, como le voy a agregar acá más cosas, el dx no lo pongo ahí, sino lo voy a poner acá. ¿Ok? Entonces, este 2x por 1/2 no altera, me queda la misma x de acá. Pero yo necesito 2x menos 1. Entonces, lo que hago es restar el 1 y sumar el 1. Y de esa forma, pues ya tengo la expresión correspondiente. ¿Ok? A ver, solo lo que debo verificar es que no se altere el resultado, ¿verdad? Y lo cual no se altera porque lo teníamos hasta aquí. Esta parte de 1/2 por 2x me da la x de aquí, hasta ahí no hay problema. Pero esta nueva integral, si a lo de arriba le resto 1 y le sumo 1, tampoco se altera, porque menos 1 más 1 es 0. Así que no se alteró. Aquí tenemos ya el 2x menos 1, que es esta parte, y entonces voy a separar esta integral en dos integrales. Una con 2x menos 1 y la otra con el 1. ¿Ok? Y entonces voy a tener que todo este desarrollo se traduce en 3 logaritmo natural de x, que es este término, más 6 por 2, 12, entre raíz de 3 por el arco tangente de 2x menos 1 sobre raíz de 3. ¿Ok? Menos 1/2 de dos integrales. La primera es con 2x menos 1 y la segunda es con 1. Y voy a tener lo siguiente. A ver, las escribo aquí. Bueno, lo voy a escribir acá a continuación. Ya sé que este va a ser mi cambio de variable, entonces vamos a tener, voy a repetir todo aquello acá para tener todo de corrido y no andar con un pedacito por ahí y otro pedacito por acá. Entonces aquí sería 3 logaritmo natural de x más 12 entre raíz de 3 por el arco tangente de 2x menos 1 sobre raíz de 6, de 3, perdón, y ahora sí, más el 1/2, es menos, perdón, es menos, ¿no? Aquí hay un menos. Entonces, menos el 1/2 de dos integrales. La primera es 2x menos 1 sobre x cuadrada menos x más 1 al cuadrado de x menos más la integral de dx entre x cuadrada menos x más 1 al cuadrado, ¿verdad? Que es este entre este. Y cerramos. ¿Ok? Ahora, esta por cambio de variable, pues es, aquí puedo escribir 3 logaritmo natural de x más 12 sobre raíz de 3 por el arco tangente de 2x menos 1 sobre raíz de 3 menos 1/2 de la integral. Con el cambio de variable me va a quedar du entre u cuadrada y más menos también 1/2 de la integral del diferencial de x entre x cuadrada menos x más 1 al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué es esto? Esta de aquí es directa, ustedes la pueden resolver inmediatamente porque la primitiva o antiderivada de esta integral es, por leyes de las potencias, va a ser menos 2 más 1
entre menos 2 más 1. ¿Ok? Pero la u es x cuadrada menos x más 1, entonces esto viene siendo menos x cuadrada menos x, pero va a quedar abajo, ¿verdad? Va a quedar abajo. Bueno, quedaría abajo, porque menos 2 más 1 es menos 1, entonces va a ser u a la menos 1, y eso va al denominador. Entonces tenemos 1 sobre la u, pero la u es x cuadrada menos x más 1. Esa es la primitiva para esta. Entonces escribíamos aquí menos 1/2 por esto. Siguiendo acá, tenemos 3 logaritmo natural de x más 12 sobre raíz de 3 por el arco tangente de 2x menos 1 sobre raíz de 3. Y ahora tenemos menos 1/2 por 1, el menos de aquí. El menos de aquí es el menos de la antiderivada. Con el menos de acá se convierte en más y queda 1/2 de arriba 1 x cuadrada menos x más 1. ¿Ok? Ese sería el valor de la integral 2, que es de esta integral, de la primera integral. Ahora, la siguiente integral, que es esta, esa hay que resolverla por fórmula. Y resolverla por fórmula, pues es usar la fórmula de la página 138. Y la fórmula de la página 138 me dice que esto viene siendo menos 1/2, que es el 1/2 que trae acá como coeficiente, que es este. Esta es la que vamos a resolver por la página 138. Entonces, aplicando la fórmula de la página 138, que es una fórmula muy larga y pues difícil de recordar, entonces, bueno, mediante asociación de ideas y de correlacionar una cosa con otra, uno logra reconstruirla, pero pues lo mejor es tener la fórmula a la mano. Entonces, el 2ax más b, en este caso el 2ax más b es 2x menos 1, así que aquí va a quedar, por fórmula, 2x menos 1 arriba, y abajo va a ser n menos 1, que es 1, el primer factor en el denominador es 1, luego la q, que es raíz de 3. Después tenemos el polinomio, que es x cuadrada menos x más 1, y todo elevado a la 2 menos 1, o sea, la 1, así queda como está, más, de acuerdo a la fórmula, seguiría más 2n menos 3, la n es 2, entonces arriba queda 1 por 2n menos 3, es 2 por 2, 4 menos 3, 1, entonces tenemos un 1 por 2a, que es por 2, la a vale 1, entre n menos 1, que es 1, por q, que es raíz de 3, y por la integral de el diferencial de x sobre x cuadrada menos x más 1. ¿Ok? Esa es por fórmula, todo eso es por fórmula. Ahora, esta, pues ya la resolvimos, de hecho, acá, ¿no? Que teníamos esta que fue sacando el 6, que es la misma que tengo aquí, esta integral, es esta misma integral, y esa integral dio como resultado este arco tangente.
Entonces aquí se va a repetir, en vez de esta integral, vamos a repetir todo lo que traigo desde ahí. Esta integral tendría que sustituirse por toda esta expresión que tenemos aquí, toda esta expresión que es consecuencia de la página 134. Entonces, lo que faltaría aquí es quitar esta integral y en su lugar poner el asterisco que tengo ahí. Entonces, aquí solamente le voy a indicar que esto es asterisco, ya está resuelto. De modo que ese vendría siendo el resultado agregándole, ¿qué cosa? Una constante. Como ven, estas integrales, pues obviamente conducen a una cadena de sumandos, pues enorme, como en este caso. Aquí, pues es todo ese resultado. Pero la técnica es esa, la técnica es fracciones parciales. Entonces, aquí lo que les calificarían para ver si dominan la técnica, lo primero que les van a calificar es encontrar los valores de A, B, C, D y E para llegar a esta expresión. Teniendo esta expresión, les van a calificar, pues, si saben integrar cosas de este estilo, de esta integral, de esta otra integral, y para calcular la última integral que tenemos acá, pues usamos la fórmula de la página 138, que no la aplicamos en forma directa, porque hay una X en el dx, entonces se tuvo que hacer todo este cambio para que apareciera la X de X nada más sola, como nos quedó aquí, y entonces aquí sí, ya podemos aplicar la fórmula de la página 138, aquí en esta parte. Allá no, acá como la teníamos no, era menester trabajarle para que se transformara esto y llegáramos a la fórmula, ¿verdad? Porque la fórmula, efectivamente, de la página 138 no trae aquí una X, sino trae un coeficiente 1. Por eso es que hicimos esto, para que aparecieran las cosas, ¿no? Si aquí, en vez de haber restado 1, hubiésemos restado 3, tendríamos que haber sumado 3. Aquí me aparecería un 3. ¿Y qué se hace entonces para que me quede el coeficiente 1? Pues simplemente la constante 3 sale. Y ya una vez que sale, me queda el coeficiente 1 y puedo aplicar la fórmula de la página 138. ¿Ok? Pues eso es para este caso. Bien, ahora vamos a un nuevo concepto. Esto fue integración por fracciones parciales. Como ven, un problema de esta naturaleza en un examen es terrible. Por eso aquí voy a procurar ser muy selecto para que no quede un procedimiento tan largo y les consuma mucho tiempo el examen. Entonces, no se preocupen por cosas así muy largas. Para un examen, a menos que pues, no lo resuelva el profesor y se dé cuenta que hay situaciones muy engorrosas, entonces esas por lo general las va descartando uno y escoge ejercicios pues muy directos, no tan largos. Bueno, claro, si estamos en un curso de cálculo integral, siempre va a haber talacha por fuerza, pero no cosas así tan elaboradas y tan largas como esto. Esto pues no es aconsejable que se pongan en los exámenes desde mi punto de vista, pero hay profesores que sí dicen que hay que meter todo para ir viendo si en realidad el estudiante domina las técnicas. En fin, bueno, cada cabeza es un mundo. Bien, vamos al nuevo concepto ahora, que son las integrales impropias. Voy a borrar esta parte. Entonces, integración resolución de integrales impropias. Ese es el nuevo tema. Resolución de integrales impropias. En realidad es un tema muy sencillo, no ofrece mayor problema. La técnica es muy simple, siempre y cuando ustedes tengan cuidado en
efectuar bien los cálculos y obtener adecuadamente las antiderivadas. Pero en realidad la técnica en sí es muy simple, muy sencilla. ¿Por qué? Porque las integrales impropias, digamos, en cuanto a integrales impropias se refiere el tema, pues hay dos clases. Entonces aquí vamos a decir que hay dos tipos. Digamos, las integrales de primera clase, entonces las de primera clase, digamos, para aquí podemos decir primera clase, ¿ok? Son de la forma la integral de a más infinito de f de x de x. Obviamente estoy pensando en una función f de x que es continua en cualquier subintervalo finito de la recta real para poder llegar hasta infinito. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de integrales de primera clase. La otra es cuando el límite va abajo. Acá podemos tener el infinito. Bueno, puede ser más o puede ser menos. No hay problema. Entonces, aquí sería así. Podemos pensar aquí menos de x. Si fuera menos, si fuera más, se resuelve, pues no tendría mucho sentido porque el infinito es el extremo de la recta y este punto B, pues, ¿qué hay después del infinito? Pues no sabemos, ¿no? Entonces, necesariamente tendríamos que pensar en una modalidad de esta forma. ¿Ok? Son las tres modalidades que se les juzga como integrales de primera clase. Ahora, ¿cómo se definen? Bueno, se definen como límites. Este es un límite. Aquí se incluye la A y la B, pero la B tendiendo a más infinito, de f de x de x. ¿Okay? La B tiende a más infinito. Entonces, es esta. Y en este caso, pues sería el límite. En este caso sería el límite de la integral de A a B, pero ahora con la A tendiendo a menos infinito, de f de x de x. ¿Ok? Y aquí, ¿cómo se van a resolver estas integrales? Estas integrales que ya van de menos infinito a infinito, como estamos pidiendo que la función f de x sea integrable en cualquier subintervalo de la recta real, pues entonces podemos escoger un punto arbitrario en el cual la función f resulte continua en el abierto. Si escojo un punto A entre menos infinito e infinito, vamos a pensar que aquí está la recta real, que aquí tengo menos infinito, que acá está más infinito. Entonces, escogemos cualquier número real entre menos infinito e infinito, digamos un valor A. Y entonces, la hipótesis es que la función f se pueda integrar a lo largo del intervalo abierto de menos infinito a A, pero también se puede integrar de A al infinito. Inclusive dejando cerrado en A no hay problema porque las integrales están definidas, a fin de cuentas, las finitas en intervalos cerrados. Pero bueno, puede ser abierto o no, o cerrado, como quieran. El caso es que para resolverla, deben escoger un punto intermedio y la deben descomponer en dos integrales, de menos infinito a A, de f de x de x más, por propiedades de la integral, esto debe ser lo mismo que las a más infinito de f de x de x. ¿Ok? Dirán ustedes, bueno, ¿quién es A? Bueno, la A es cualquier número. Preferentemente, se les aconseja que tomen el cero por
digamos, para facilitar los cálculos. Casi por lo general se escoge el cero como el valor de A. Entonces, si quiero resolver una integral de esta forma, entonces pues simplemente manejo de menos infinito a cero y de cero a infinito. Pero si por alguna razón los cálculos se me simplifican tomando A como un medio, pues adelante, no hay problema. El valor de A es cualquier número real. Bueno, no tan cualquiera. Requiere que el valor de f de x se pueda calcular en A, que esté definida la función, que sea continua en A. ¿Ok? Si vamos a escoger un punto A, lo escogemos cualquiera, pero que la función f sea continua en A. Pero esa continuidad la vamos a tener porque estamos diciendo que la función f de x está definida en todo intervalo de extremo A cerrado o abierto. Entonces, esa es la única condición que vamos a pedir. No vamos a pedir, digamos, no puedo escoger un valor A en donde la función f no esté definida, porque al hacer el cálculo después por el teorema fundamental, voy a tener que evaluar la f en A. Y si A, digamos, es un punto en el que la función no está definida, pues ahí va a haber problemas. Estaría mal planteada su suma que tenemos aquí. ¿Ok? Bien, entonces hay tres formas de primera clase que son estas. Las de primera clase se caracterizan por llevar las tres infinitos. Entonces, la primera lleva más infinito, la de abajo lleva menos infinito, esta de medio, y esta lleva de menos infinito a más infinito. ¿Ok? Y luego están las de segunda clase, que bueno, no es el hecho de que se esté aquí, digamos, menospreciando unas de otras, no, por alguna razón les llaman primera clase y segunda clase, pero nada que ver con la comodidad de cuando ustedes viajan en un primera clase y viajan en un guajolotero o algo así, no, nada que ver con eso. Simplemente es una forma de llamarlas primera clase y segunda clase, pero son tan importantes unas como las otras. Así que no las vamos a desdeñar a ninguna de ellas, les vamos a hacer cara de fuchi, simplemente pues no podemos descuidar ni una ni otra, ni uno ni otro de los conceptos. Entonces voy a escribir las de segunda clase, su forma en que están definidas, para ya luego comenzar a hacer ejemplos. Entonces, a ver, segunda clase. Las de segunda clase se caracterizan por el hecho de que la función f es discontinua en uno de los extremos de integración. No es continua, ya sea en A o no es continua en B, en los límites de integración que tengo aquí de A a B. Entonces, aquí diremos, cuando voy a pensar que f discontinua en A, por ejemplo. F discontinua en A, tengo una integral, voy a tener la integral de A a B de f de x, se va a considerar que es una integral de segunda clase, impropia de segunda clase. Entonces, esta integral es impropia porque las propias son cuando la función f está definida tanto en A como en B, pero las impropias, si por alguna razón la función f, es discontinua en uno de los dos extremos, entonces se tiene un caso de integral impropia de segunda clase. ¿Cómo se van a resolver estas para cuando la f es discontinua en el extremo A? Pues simplemente esto se va a tomar como el límite de la integral. Voy a sustituir la A por una variable y voy a hacer tender la variable. Miren ustedes, si tengo aquí la A y acá tengo la B y estoy integrando de A a B, entonces la variable X que tengo aquí es una variable que está tomando valores en este intervalo. Y si no está definida la función en A, entonces lo que se hace es tomar el límite cuando la variable X tiende al valor A, pero va a tender al valor A
por la derecha, porque nos estamos pegando por la derecha al valor A. Por esa razón, aquí hagan de cuenta que este va a ser la variación de la X, pero en vez de X voy a manejar W, y aquí voy a manejar que W tiende al valor A por la derecha. ¿Ok? Tiende al valor A por la derecha porque A es extremo izquierdo y la variable está variando en el intervalo desde A hasta B. Entonces aquí es por la derecha. Y acá pues es la B de f de X. ¿Ok? Y la segunda forma de estas integrales impropias es cuando f es discontinua en B, en el extremo B. Entonces, la integral de A a B se dice ser de segunda clase por la discontinuidad de f en B, que es de segunda clase, y se resuelve también como el límite, ahora de W tendiendo a el número B, pero ¿por dónde? ¿Por dónde se va a aproximar la variable W? Pues va a tender hacia B, pero por la izquierda. Aquí en este caso, por la izquierda, desde A hasta W, de f de X. Y son estas las 5 modalidades de integrales impropias. De esta forma, de A a infinito es impropia, de menos infinito a B es impropia, de menos infinito a infinito es doblemente impropia, porque hay doble integral aquí propia. Esta es impropia por ser f discontinua en este extremo B, en el extremo A. Y acá es de segunda clase, impropia también de segunda clase, debido a que la f estamos diciendo que es discontinua en el extremo B. En ese caso se tiende a B por la izquierda, porque se pega la variable por la izquierda debido a que la variable toma valores entre A y B. Vamos a ejemplos. Ya tienen aquí las definiciones, ahora vamos a ejemplos. ¿Ok? A ver, los ejemplos. Bueno, voy a tomar los ejemplos que vienen aquí en el libro. Y por supuesto, voy a ir resolviendo. Hay aquí cuántos ejemplos. Bueno, tenemos suficiente tiempo para poder desarrollar todos los ejemplos que vienen aquí en el libro. O podríamos resolver algunos y dedicarle tiempo al taller 5, que todavía hay ejercicios por ahí pendientes debido a que solamente lo desarrollamos en 1 hora. Entonces, miren ustedes, vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos ejemplos, 1, 2, 3, 4, 5 ejemplos. A ver, comencemos en forma aleatoria. Los 3 primeros, un número del 1 al 3, el que ustedes me digan, del 1 al 3. 5. Del 1 al 3. El 2. El 2, ok. Ok, entonces el ejemplo 2 es este. Ejemplo 2, esto está en la página 154. 154, y se trata de resolver la integral de 1 a más infinito, de 1 a más infinito de dx entre raíz de x. ¿Ok? Muy bien. Entonces, claramente, tenemos a la vista una integral impropia. ¿Por qué a la vista? Bueno, pues porque lleva a un infinito. Y las que llevan infinito son impropias. Así que esta integral se va a resolver como un límite. De modo que, por definición, esto es el límite cuando el número b tiende a más infinito de la integral de 1 a más infinito, de 1 a b, disculpen ustedes, de 1 a b,
d de x entre raíz de x, perdón. Y esto es igual a el límite cuando b tiende a más infinito de la integral de 1 a b de x a la 1 medio negativo de x. Y pues esto resulta igual. La primitiva, por supuesto, voy a trabajar la primitiva cuando b tiende a más infinito de, aquí voy a considerar toda la integral como si fuese un paréntesis. ¿Ok? Entonces, dentro del paréntesis voy a poner esta integral aplicando el teorema fundamental. Entonces, esto me da x a la menos 1 medio más 1 entre menos 1 medio más 1, valuada, toda esta valuada desde x igual a 1 hasta x igual a b. Así que esto me da, ¿qué resulta de todo esto? A ver, cuando b tiende a más infinito, d menos 1 medio más 1 es 1 medio, entonces esto se reduce a 2, aquí, bueno, menos 1 medio más 1 es 1 medio. 1 medio en el divisor se convierte en el factor 2 en el numerador, entonces esto es 2 veces ¿qué? Pues es 1 sobre, no es cierto, raíz de x, ¿no? Entonces 2 raíz de x. Esto es 2 raíz de x que va a estar evaluado desde x igual a 1 hasta b. ¿Ok? Entonces, esto es el límite cuando b tiende a más infinito de, desarrollamos aplicando el teorema fundamental, esta notación es 2 raíz de b, 2 raíz de b, menos 2 raíz de 1. ¿Ok? Tenemos esto. Y ahora aquí, pues ya hago el cálculo sustituyendo de forma directa la b por el más infinito, así que esto queda 2 por raíz de más infinito menos 2 por raíz de 1. Y entonces esto es más infinito, porque esto de aquí da más infinito, así que aquí me quedaría más infinito menos 2, y eso es más infinito. ¿Ok? El resultado de esta integral es más infinito. Si el resultado de una integral impropia, de esta clase de integrales impropias, o sea, de primera clase, nos da un valor infinito, bueno, las de segunda clase también pueden dar un valor infinito. Cuando una de estas integrales impropias, sea primera clase o segunda clase, nos da un valor infinito, puede ser infinito positivo, o puede ser infinito negativo. En este caso fue infinito positivo. En cualquiera de los casos, infinito o menos infinitos, se va a decir que la integral es divergente. Cuando se va a infinito, diverge. Y si el resultado es un número real, entonces decimos que la integral es convergente. O sea, que converge a un número real. Pero en este caso es infinito, por esa razón decimos que es divergente la integral, o que la integral diverge. ¿Ok? Entonces, en este caso, la integral es divergente. Bueno, vamos con otro ejemplo. Otro ejemplo los vamos a ir tomando en forma indistinta. ¿Ok? En la práctica, pues uno se salta toda la escritura de límites. Toda esa escritura uno se la salta y simplemente hace uno los cálculos de un modo más directo. Debo decirles que en la práctica, pues uno se aburre de tanto estar escribiendo estrictamente esto, límite, cuándo, etcétera, etcétera. Aquí, pues, estuvo todo eso detallado, por ser el primer ejemplo. Pero en la práctica, ustedes resuelven simplemente pensando que infinito es el límite superior.
Y entonces esto sería más infinito de x entre raíz de x, y esto es la primitiva de raíz de x, que es 2 raíz de x. Entonces esto es 2 raíz de x, así que esto sería 2 raíz de x, desde x igual a 1 hasta más infinito, y entonces esto viene siendo 2 por raíz de más infinito, menos 2 por raíz de 1, y esto es 2 por más infinito, menos 2, y esto viene siendo más infinito, porque es más infinito menos 2, y eso es más infinito, y ya se acaba el problema. ¿Se dan cuenta? O sea, en la práctica se hace, se omite escribir límite, 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 porque esa es la definición. A menos que, digamos, quien les califica les exija rigurosamente que deben escribir este concepto para que sepan lo que está pasando ahí. Porque esto les pueden argumentar, pues esto que hiciste aquí no está correcto, porque esto se hace cuando los números son números reales, infinito no es real y por lo tanto tienes que escribirme todo esto. Pero pues si así lo quiere el ayudante, pues lo pueden complacer para que no les vaya a bajar puntos por no haber metido el concepto tal cual, con todo rigor, en una tarea o en un examen. Pero cuando yo digo en la práctica, me refiero a que ustedes tienen un problema por ahí, están en una discusión con algunos condiscípulos suyos, y entonces quieren ver cómo es ese límite. Ustedes mentalmente lo pueden simplificar diciendo esto así, sin que tengan que hacer todo esto mentalmente. Ya escrito para entregarlo y que se los califiquen, pues sí les recomendaría que lo hicieran así con todo detalle para que se vea que ustedes manejan el concepto y las definiciones, porque aquí estamos usando la definición. Acá estamos siendo prácticos nada más en el cálculo, utilizando las tablas de infinitos. La tabla de infinitos que es una tabla que resume, la tabla de infinitos que yo estoy recomendándoles, viene en la página 48 de mi libro de cálculo diferencial. Es un resumen, es un compendio o un acordeón de todos los límites al infinito e infinitos. Así que pues manipular con esa tabla es manipular operacionalmente los cálculos de los límites. Este límite se traduce en esa simplificación, ¿sí? Así de sencillo. Pero bueno, es cuestión de enfoques. Debo decirles que esta forma de trabajarlo, pues obviamente no lo puede presentar uno tan directamente hacia a todo el público en un libro que se supone que lo van a usar en el POLI, en la UNAM, en diferentes instituciones de educación superior. ¿Por qué? Porque dirían, bueno, esta forma así no estamos habituados. ¿Por qué? Porque infinito no es número real y por lo tanto no podemos operar de una manera tan sencilla así. Pero yo les aconsejaría que en la práctica se acostumbraran a pensar las cosas así, que salen de una manera muy, muy directa y muy escueta. ¿Ok? Bien, a ver, vamos con otro ejemplo. A ver, un ejemplo más. Tenemos del 1 al 5, del 1 al 3 me dijeron el 2. A ver, ahora del 4 entre el 4 y el 5, ¿cuál prefieren? Habían dicho hace rato el 5. Si lo sostienen, todavía podemos resolver el 5. Si no, cambiamos el 4 o el 5. Ustedes díganme. Si tienen el libro a la vista, pues vean los dos y decidan por cuál. Entre el 4 y el 5. 5. Entre el 4 y el 5, me dicen el 2. El 2.
El 2 es el que acabamos de resolver. El 5, Ah, profesor. El 2 ya lo resolvimos. A Sí, ver, profe, el 5. ¿cuál? Es el 5, profesor. El 5. Vamos a ver, el 5. Veamos el 5. A ver. El ejemplo 5. Resolver la integral de 2 de x entre x menos 1 al cubo. Y está calculada desde 0 a 1. Es la integral definida. ¿Ok? Ahora, bien, lo primero de aquí en adelante, lo primero que vamos a hacer antes de comenzar a resolver una integral es ver si la función, si el integrando es una función continua en los extremos de integración. Por ejemplo, esta función 2 entre x menos 1 al cubo ¿es continua en 0? Sí es continua porque está definida en 0. En 0 la función vale menos 2 porque es 2 entre 0 menos 1 al cubo. 0 menos 1 al cubo es menos 1. 2 entre menos 1 es menos 2. Entonces, la función está definida en 0. Pero ahora, está definida en 1. ¿Qué pasa si esta x la sustituyen por el punto de acumulación, perdón, por el límite superior 1? Pues les queda 1 menos 1, y 1 menos 1 es 0, y la división entre 0 no existe. En consecuencia, el integrando no es continua en 1, o sea que es discontinua la función integrando en 1, y por lo tanto esta es una integral impropia. Y como integral impropia, pues se resuelve como el límite cuando w tiende al 1, pero ¿qué lo va a hacer? ¿Por la izquierda o por la derecha? Por la izquierda. Por la izquierda, correcto, porque el 0 está aquí, el 1 está acá y la variable w anda aquí. Entonces va a tender al 1 por la izquierda, correcto. Entonces aquí, cuando w tiende al 1 por la izquierda, de 0 a w, de 2 de x entre x menos 1 al cubo. ¿Ok? Sería así. Muy bien. Entonces, ahora lo que hacemos es lo siguiente. Voy a encontrar la primitiva para esta integral. La primitiva para x a la menos, a 1 entre x menos 1 al cubo, el 2, lo puedo sacar, este 2 lo puedo dejar aquí. Y entonces trabajo nada más la primitiva para 1 entre x menos 1 al cubo. ¿Y qué les da? ¿Cuál es la primitiva? Bueno, pues primero hay que hacer un cambio de variable para poderlo resolver eso como ¿qué cosa? Como una potencia, como la integral de una potencia. Así que si hacen ustedes u igual a x menos 1, les implica que du es igual a dx, pero ese límite lo pueden llevar a lo siguiente. Cuando w tiende, bueno, voy a seguir poniendo w, tiende al 1 menos, ajá. Aquí tenemos un 2 de ¿qué cosa? De 0 a w de x menos 3 a la menos 1 a la menos 3, perdón, de x. Y ahora sí, con el cambio de variable, que vamos a utilizar aquí, podemos hacerlo de dos formas. Una, trabajar sin los límites de integración y encontrar la primitiva, y luego regresar a la variable original, que era la x, para poder resolver el límite. A ver, vamos a ver qué procede en este caso. Si yo tengo x menos 1 al cubo de x, con el cambio de variable de acá, esto sería ¿cuánto? La integral de u cúbica, este es menos 3, de u a la menos 3, por du.
¿Ok? Con el cambio de variable. Y esto viene siendo u a la menos 3 más 1 entre menos 3 más 1. Bueno, los límites de integración obviamente van a cambiar, ¿no? Si este era W, entonces vamos a ver qué quedaría. En los límites de integración tendríamos una de dos: o regreso a la variable original X, o hago el cambio de los límites de integración. Estrictamente, si quiero el cambio de los límites de integración, tendría que manejar aquí límite. Sigue siendo cuando W tiende a menos 1, eso no va a cambiar, a 1 menos, perdón. De 2, el 2 es constante, tampoco va a cambiar. Lo que sí van a cambiar son los límites de integración. Si la X vale 0, si X toma el valor 0, la U toma el valor menos 1. ¿Ok? Y si la X toma el valor W, la U toma el valor W menos 1. Aquí sería W menos 1 de U a la menos 3, de DU. ¿Sí? Y entonces, esto resulta límite cuando W tiende a 1 por la izquierda. Sigue siendo 1 por la izquierda, no hay ningún problema. ¿Ok? En ese caso, pues, no, W es completamente independiente de la U que tenemos acá. Porque la W es la variable del límite. Entonces, la W es variable en el ambiente del límite, pero no es variable en el ambiente de la integral. Acá es otra cosa. Así que esto viene siendo de 2 por esta primitiva. ¿Cuánto dijimos que era? Bueno, no hicimos el cálculo, pero viene siendo U a la menos 2, entonces sería 1 entre menos 3 más 2. Quedaría menos 2 por U a la menos 2. A la 2, perdonen ustedes. Ya lo bajé. Es U a la menos 2 arriba, baja como U cuadrada. Entonces aquí sería multiplicar este 2 ¿por cuánto? Por 1 entre menos 2U. Y todo esto valuado, ¿de dónde a dónde? De menos 1. Profe, disculpe, no se ve hasta allá. Menos 1. ¿Ya no se ve acá? No, no se ve. Correcto, entonces vamos a ver si enderezamos aquí un poco más la pantalla para que se pueda apreciar. No sé si ya lo vean. Ya se ve. ¿Ok? Gracias. Bien. Ok, entonces sería esa parte. Voy a continuar por acá. A ver, seguimos. Esa es una alternativa. La otra, ¿cuál es la otra alternativa? Pues regresar a la variable original y entonces conservar mis límites de integración. ¿Ok? Bueno, pues cualquiera de las dos que ustedes decidan es buena. Entonces, aquí vendría siendo límite cuando W tiende al 1 por la izquierda de, ahora voy a evaluar la U en W menos 1 y menos 1. Entonces, tenemos, aquí quedamos que esto nos queda un menos 1 afuera. Y dentro voy a tener que evaluar la U en W menos 1. Entonces aquí sería 1 entre W menos 1 menos... Este es al cuadrado, ¿no? ¿En cuál? Le faltó una U al cuadrado. Sí, perdón, aquí me faltó el cuadrado. Sí, gracias. Entonces esto viene siendo al cuadrado. Y ahora voy a evaluar la U cuadrada en menos 1. Entonces eso va a quedar 1. Y entonces esto me lleva a lo siguiente. Cuando W tiende al 1 por la izquierda,
Pues acá tengo un 1. Aquí vamos a ver, esto es positivo. Aquí va a quedar 1 entre 0 más. Entonces voy a tener menos 1 por 1 entre 0 más menos 1. Y obviamente, bueno, pero aquí ya quito la palabra límite porque ya hice la sustitución acá. Entonces, tiende al 1, aquí me queda 1 menos 1. Obviamente, independientemente de que tienda por la izquierda. Profesor, está desenfocado. Como está al cuadrado, pues esto va a ser un 0 más. Y entonces esto me resulta 1 por más infinito menos 1. Y esto viene siendo menos 1 por más infinito. Y esto es menos infinito. ¿Ok? Entonces, este integral diverge. Profe, ¿se desenfocó? ¿Sí? ¿Se desenfocó? Perdón, disculpe. Sí, disculpe. Ajá, no hay problema. A ver. ¿Ya está? Ok, entonces esa integral diverge. Esa integral diverge y esa es la forma de resolverla con todo detalle y con todo rigor. Utilizando la definición, este es el límite por la izquierda, sigue aquí. No olviden de que la W aquí sigue tendiendo a menos 1, no hay, independientemente del cambio de variable, como trabajemos acá la integral, la W siempre va a tender a esta, a la constante que tengamos acá, o al más infinito o menos infinito, según el caso. ¿Ok? Ahí no hay cambios. Ahora, en la práctica, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían en la práctica? Bueno, obviamente hay que, por fuerza, hacer el cambio de variable y encontrar la primitiva. Y después, en vez de tomar el límite cuando uno tiende a 0, pues acá tomaríamos cuando, vamos a ver qué queda, ¿no? Porque platicado es más complejo que si lo vemos ya escrito. A ver, que les decía yo, en la práctica, ¿qué se hace? Bueno, pues aquí tenemos 0 a 1 de 2 de x entre x menos 1 al cubo. Lo que sí, no hay que olvidarse que primero hay que identificar si la integral es o no es impropia. Digamos, aquí ustedes sacarían el 2, vamos a suponer que no se dieron cuenta que la integral es impropia y vamos a ver qué pasa. Pues aquí sería de x entre x menos 1 al cubo. Entonces, continuarían 2 por, harían el cambio de variable. Con el cambio de variable, ¿qué les quedaría? Pues les va a dar lo mismo que tenemos allá, que es ¿cuánto era? ¿Cómo estaba aquí? Sí, este era x menos 1. Pero ahora, en vez de la W, estaremos tomando el 1. Entonces, aquí la integral, haciendo el cambio de variable, vamos a pensar pues que el cambio de variable fue u igual a x menos 1, lo mismo que allá, ¿no? El diferencial de u es el diferencial de x, y entonces aquí pues tendríamos el diferencial de u entre u cúbica, y por acá, si la x vale 0, la u vale menos 1, si la x vale 1, la u vale 0, aquí me quedaría 0, ¿verdad? Entonces, porque lo estoy trabajando simplemente sin darme cuenta que la función no es continua en 1, en este, ¿no? Entonces puede haber problemas, puede suceder que en la práctica, si no lo hago con todo ese detalle, pues me falsee el resultado, y en este caso no se puede actuar en esa forma tan a la ligera, ¿verdad? Y entonces esto viene siendo, ¿qué? 2 veces esta primitiva que dijimos que era ¿cuánto? Es 1 entre menos 2 u cuadrada
Y todo esto sería evaluado en este caso de -1 a 0. Entonces, el 2 de aquí, con este se anulan. Aquí me queda un -1 multiplicando a esto valuado en 0, que sería 1 entre 0 al cuadrado, menos, sería 1 entre -1 al cuadrado, y entonces, pues, no hubo mayor problema. Esto viene siendo más infinito, menos, aquí en este caso sería -1. Como ven, es exactamente lo mismo, ya lo borré, pero pues es justamente lo que obtuvimos antes. Esto es más infinito por el -1, esto es menos infinito, y la conclusión es nivel. ¿Ok? Se puede hacer, en la práctica se puede hacer esto, siempre y cuando ustedes se den cuenta que es una determinación para el caso real, pero en el plano extendido esto representa más infinito. Así que, pues bueno, el resultado sería menos infinito. Y es exactamente lo mismo que hicimos acá, en todo. ¿Ok? Solo que aquí me estoy ahorrando escribir límite, 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 límite. Pero en detalle, de manera estricta, hay que hacer el desarrollo con este límite, con este límite, con este límite. Y si quieren verificar, pues ya hacen el desarrollo en forma práctica, y si obtienen este con el otro iguales, pues ya queda verificado el problema. Lo pueden usar para verificar la forma práctica, o lo pueden usar ustedes en discusiones para ver el resultado rápido, sin tener que estar escribiendo todo eso. Simplemente a ojo dicen, este se va así, 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 el resultado es menos infinito. Hay muchos profesores que trabajando en esa forma dan resultados de la cuenta como si fueran verduleros. Bueno, con perdón a las señoras que venden verdura en los tianguis, pero esas señoras a mí me sorprenden cómo hacen los cálculos tan rápido. Yo, la verdad, me ganan. No sé hacer cálculos así tan rápido, ni tengo esa habilidad como han desarrollado las gentes que venden en los tianguis. Perdón por la expresión de verdulera, es una forma, digamos, de cariño que yo me refería a ese tipo de personas. Vender verduras, verdulero, el que vende mangos, manguero, qué sé yo, ¿no? Entonces, y así. Pero me disculpo porque puede haber gente que tenga familiares que venden no solamente en tianguis, en mercados, o tengan una tienda o algo, pero hacen operaciones muy rápido. A mí honestamente, nunca les he ganado, ¿eh? Siempre me sorprenden qué rápido hacen. Yo lo hago para ver si no me roban mucho, redondeo aquí, redondeo acá, y digo, bueno, más o menos un peso, pues ya, pues, no, ¿para qué me preocupo de un valor tan exacto? Pero ellos o ellas, increíblemente, hacen cálculos muy, muy rápido, pero muy, muy aprisa. Y lo que hacen es, pues aunque ellas no lo saben, están utilizando propiedades de las operaciones de los números reales, la distributividad, la asociatividad. Mientras uno como matemático está pensando en todas esas propiedades, ellas la aplican y les sale el cálculo de una manera muy rápida. ¿Ok? Bueno, tenemos esto. Eso es todo en cuanto a ejemplos que podemos dar. Todos los demás se trabajan de una manera muy parecida a estos ejemplos que hemos desarrollado. Y lo que podemos hacer en el resto del tiempo, que es media hora, es regresar al taller 5, para resolver alguna otra duda pendiente del taller 5 que no se pudo aclarar en la clase del taller de la vez pasada, que fue de 1 hora el viernes. ¿Tienen alguna duda del taller 5? Si lo tienen a la mano, este es el momento de preguntar dudas. A ver. Sí, profe, yo no pude asistir el viernes y no sé si, bueno, revisé la grabación, pero creo que
o no lo vio y tenía duda. ¿Qué número es? El inciso O de la primera parte. Ah, el inciso O de las integrales. Ajá, sí. Ok, déjame ver si todavía no se ha borrado aquí en mi máquina. Ah, ok, aquí está el inciso O. Sí, en ese inciso, para empezar, falta el de X, ¿verdad? No se ve de X. Ok, ahí falta el diferencial de X. Bueno, muy bien. Entonces, pues un primer cambio de variable que tendría que hacerse aquí necesariamente es poner la exponencial a una sola variable en vez que no esté afectada por un exponente. A ver, voy a escribir el ejercicio. Vamos a ver qué se ocurre hacer para trabajar este ejercicio. Bien, el ejercicio dice lo siguiente. Dirección de pulmón. Acá está. Es la integral de x cúbica e a la x cuadrada sobre x cuadrada más 1, todo al cuadrado, y por supuesto faltó el diferencial de x. Por favor, se lo ponen ahí. Vamos a ver cómo se resuelve esa integral. Bueno, lo primero que se ocurre es hacer un cambio de variable, esta x cuadrada, hacerla una variable z, por ejemplo, a ver, z igual a x cuadrada, eso implica que el diferencial de z es 2x de x. ¿Qué es el diferencial de x cuadrada? Y aquí entonces tendríamos que separarle una x a esta x cúbica, le quitamos una, la ponemos acá, para que este 2 lo pongamos de este lado y entonces tener en el cambio de variable que esta integral se transforma en, bueno, voy a poner x cuadrada por e a la x cuadrada por x de x sobre x cuadrada más 1 al cuadrado. Para tener esto, ¿no? ¿Qué es esto? El cambio de variable que salta a la vista. Y entonces, pues la integral con el cambio de variable se transforma en z por e a la z entre z más 1 al cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Y esto por dz, que es dz entre 2, que es el de x. El x de x, perdón, el x de x es dz entre 2. Este 2 lo pueden llevar fuera, como un medio. Y ahora esta, pues seguramente la van a resolver por partes. Entonces aquí es un medio de la integral. Bueno, habría que ver con cuál tomamos. Quizá z entre z más 1 al cuadrado por e a la z y por dz. Y entonces, ver qué es lo que más nos conviene. Encontrar la primitiva para e a la z, integrando e a la z, o bien encontrar la primitiva para z entre z más 1 al cuadrado. Entonces hay que buscarle de esas dos formas. Primero, obviamente, pues pensar que esta es de la forma
U por B', con B' igual a E a la Z, y la U igual a esta parte de aquí. La otra forma sería llamar B' a este factor y manejar U como E a la Z. Entonces son dos. Profesor, pero es Z cuadrada en el numerador, ¿no? En el numerador es, a ver, es X cuadrada por E a la X cuadrada, ¿no? Ah, no, sí, perdón. Sí, Sí, ¿verdad? sí. Exacto, la X cuadrada es la Z y a la Z. Bueno, muy bien. Entonces, esto claramente tiene facha de integración por partes. Lo que hay que decidir es quién va a ser nuestra B' y quién va a ser nuestra U. Cualquiera de las dos, yo creo que son fáciles de integrar. A ver, entonces, una opción es manejar B' como Z entre Z más 1 al cuadrado. Y la otra opción es manejar B' como E a la Z. Si manejamos esta, pues obviamente es muy directa la integral, porque la B sería la integral de B' y aquí sería la integral de E a la Z de Z, y esto es E a la Z. Esa sería la B. Vuelve a ser E a la Z. Pero en ese caso, si tomo esta parte, dejando pendiente esta, la U viene siendo Z entre Z más 1 al cuadrado. Entonces tengo que derivar este cociente, y eso para U' me va a complicar las cosas, porque acá quedaría Z más 1 a la cuarta, y por acá sería Z más 1 al cuadrado por 1 menos Z por la derivada del denominador, que son 2 veces Z más 1, por la derivada de Z más 1, que es 1. La derivada de Z más 1 es la derivada de Z, que es 1, y la derivada de 1 es 0. Entonces queda así. Entonces, mi U', en el momento que voy a hacer mi desarrollo, esto pues obviamente es U por B menos la integral de B por U'. Esta U' es todo este cociente. Y todo este cociente me complica aquí la integral. Entonces, tomar B' como E a la Z no es tan recomendable, porque la U' es todo esto. Así que hay que ver la forma como se integra esta. Y la integral de esa, ¿cuál es la integral? Profesor, Sí. ¿no sería también más fácil, en vez de tomar como el factor Z, multiplicar Z por E a la Z, para que sea más fácil integrar 1 entre Z más 1 al cuadrado y sacar la derivada de EZ por Z? Sí, desde luego hay varias formas. Esa sería otra técnica, entonces puede resultar más fácil. A ver, tú te refieres a que el cambio sea todo X cuadrada más 1. No, o sea, el cambio está normal, pero en la parte de abajo, donde dividió los dos factores, en vez de que la Z esté en el primero, que esté en el segundo, para que ese sea 1 entre Z más 1 al cuadrado y se pueda integrar más fácil. Ajá, A ver, voy a escribir este integrando. ¿Correcto? Déjame borrar acá. Vamos a ver. Sí, para ver a qué nos conduce el caso tuyo, ¿no? Porque la opción esta, como lo tengo aquí,
es considerar la U como esto, ¿no? No, la B' como este. Es decir, entonces acá la U tendría que ser E a la Z, y de aquí tendríamos que U' es E a la Z nuevamente, ¿no? Y aquí sería esto. Y luego hacer el desarrollo, y seguramente esto va a simplificar. Bueno, tomando B como esto, ¿no? ¿Cómo era? Sí. B' como esto. ¿Ok? Dejémoslo pendiente y vamos a analizar lo tuyo. A ver. Hasta aquí, si coincides, hasta aquí. Entonces, Sí, profe, nada más sugiere- sacar la Z. ¿Hasta cuál? Sacar la Z con el exponencial a la Z. Pegárselo acá. Ajá, y dejar el otro con 1. 1 entre z menos 1, z más 1 al cuadrado por z por e a la z, así, y por Sí, dz. profesor. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Y entonces, esto puede ser, hay que decir aquí también quién va a ser la U y quién va a ser B'. ¿Ok? Que tendrías que pensarlo de esta forma, ¿no? Entonces, hay que integrar esto, que para integrar esto, si es que B' se escoge así, y luego esto derivarlo. Seguramente escogeríamos B' igual a esto, y la U como la derivada de esta parte, que es más o menos como acá, ¿no? Pero son dos caminos diferentes y todos deben conducir al mismo resultado. A ver, por ejemplo, si escogemos esta parte, te sugeriría que desarrollaras esta forma tuya, así, escrita, paso a paso, para ver si coincide con la otra forma que estoy considerando yo aquí. Yo desarrollo esta, tú desarrollas esta otra, y comparamos, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, Porque incluso acá no sé si me lleve a algo, ¿no? Entonces, es cosa de andarle buscando. Se factoriza de una forma, de otra, pero pues claramente se ve que esto es integración por partes. De alguna forma, pero es integración por partes, porque hay un producto ahí. Bien, a ver. Entonces, por favor, desarrolla la forma que sugieres y ve hasta dónde puedes llegar para ver si llegamos al mismo resultado, ¿ok? Bueno, entonces, con esta forma, mi U' es E a la Z, mi B' es esto, ahora voy con B. Esto ya vemos que no funciona así. Entonces, voy a calcular B. B es la integral de B', y esto sería la integral de Z entre Z más 1 al cuadrado por dz. Entonces aquí hay un nuevo cambio de variable. Puede ser U igual a Z más 1. Eso implica que Z es U menos 1. ¿Y qué es dz? Bueno, pues dz es du. Dz es lo mismo que du. Entonces aquí me queda Z como U menos 1 entre U cuadrada por du. Y esto viene siendo U menos 1 por U a la menos 2 por du. Lo cual es lo mismo que la integral U por U a la menos 2 es U a la menos 1 menos U a la menos 2 por du. Y esto es, pues, dos integrales. Son dos integrales. La primera es un logaritmo. Bueno, aquí me queda du entre u. La segunda es la integral de una potencia. Y este viene siendo logaritmo de u
menos, bueno, que podemos poner logaritmo de u simplemente. Y acá es u a la menos 2 más 1 sería menos 1 más, entonces aquí me quedaría 1 entre u. Menos 2 más 1 es menos 1, entonces me queda 1 entre u. Bueno, quedaría con un signo, el signo menos de aquí, que sería menos 2 más 1, es menos 1, con el menos de acá se hace más, sería esta. Esta sería la expresión para b. B sería esto. ¿Ok? Que regresando a la variable original, que es z, entonces esto viene siendo logaritmo natural de z más 1 más 1 entre z más 1, eso es b. Y entonces, en la técnica de integración por partes, esa integral que corresponde ahí con un medio, ¿qué resultaría? Con un medio. Bueno, pues, si ya tengo quién es b, que es aquello, quién es u, no, perdón, la otra variable es, es que aquí usé una u que no era la, bueno, a final de cuentas es aquello. Entonces, la u que me interesa a mí es esta e a la z y la u' es también e a la z. Así que esta integral que quedó en suspenso aquí, la traigo por acá. Vamos a ver. La traemos por acá y tenemos que asterisco corresponde a un medio de la técnica de integración por partes es u por b, entonces tendría que escribir lo que es u, que es a la x, por b, que es todo esto. Entonces, aquí tendríamos que poner logaritmo natural de u menos z más 1. Z más 1 menos, ¿qué más aquí? Más 1 sobre z más 1. Todo esto por es u por b. Entonces, ¿dónde está la b? Es esto, la u es e a la x, entonces todo esto por e a la z. Eso es u por b, voy aquí, y después me queda la integral menos, menos la integral de b por u', que es todo esto, logaritmo natural de z más 1, más 1 sobre z más 1, y todo esto multiplicado por b', multiplicado por b'. Esto sería la... no es cierto, es b por u', es b por u'. U' es e a la x, entonces esto es por e a la x, dx. No, es e a la z, por dz. ¿Ok? Entonces, se cierra el paréntesis, es todo esto menos esta integral. Ahora, esta integral, otra vez aquí tenemos logaritmo natural de z más 1 por e a la z. Se multiplicaría aquí por e a la z. Entonces, esto pues ya... Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Son dos integrales que a final de cuentas también requieren... bueno, la de aquí ya es un resultado, esto sería esa parte. Y ahora resolver esta integral. Resolver esta integral, nuevamente aquí vamos a requerir integración por partes, porque hay que multiplicar este por este, entonces es e a la z por el logaritmo natural que tenemos aquí, y e a la z por este, son dos integrales que otra vez hay que hacer por partes. ¿Ok? Hay que resolver todo eso por partes. Voy a resolver esta por este. ¿Ok? Dar ideas. A ver. Bueno, se me está acabando el pizarrón aquí. Por favor, tengan por ahí el dato.
de dónde andamos con los cambios de variables. Este fue el primero, que la z es x cuadrada. Ok, voy a poner acá. Z fue x cuadrada. Bueno, para regresar a la variable original, en todo lo que me parezca z, voy a poner x cuadrada. Y de esa forma puedo borrar esta parte. A ver si no llego a borrar cosas que llegue a necesitar. Porque voy a trabajar únicamente la integral de e a la z por logaritmo natural de z más 1. La integral de... Esa integral se multiplica por un medio, ¿no? ¿Cuál? Sí, pero me interesa aquí, el paréntesis abre aquí y cierra acá, ¿ok? Ah, ok. ¿Sí? Esta es un medio menos esta integral y cerramos aquí. Y ahora, quiero resolver esta integral porque esto da lugar a dos integrales. La primera es la que voy a escribir aquí, que es e a la z por el logaritmo natural de z más 1 y por dz. ¿Ok? Entonces aquí nuevamente por partes. A ver, por partes, pero... Pues, a ver, la u tendría que ser el logaritmo natural de z más 1. La u' va a ser 1 entre z más 1. Ok, esa sería la u'. La b' es e a la z. Eso implica que la b es también e a la z. Y entonces esta integral se convierte en u por b. U por b, que es este producto. De hecho, se repite. Entonces, esta integral de aquí va a ser u por b, que es e a la z por el logaritmo natural de z más 1, menos la integral de b por u'. Vamos a tener 1 entre z más 1 por e a la z y dz. Ahora, esta integral y esta integral que está acá son la misma. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? La integral que tengo allá, esta que me resultó aquí, y la integral que tengo acá son la misma. Y todo esto corresponde a una sola integral. ¿Ok? Bueno, son una integral que se descompone en dos. La primera, que es este por este, que es esa, más la segunda, que es este por este y de z, que es esta. Entonces, esta parte, este sumando multiplicado por z e integrado, es este mismo que tengo acá, pero aquí está con más y acá está con menos. Así que estas integrales se anulan, no las tengo que resolver. Y toda esta integral me queda nada más e a la z, logaritmo de z. Entonces esto va a ser un medio de logaritmo natural de z más 1 más 1 sobre z más 1 por e a la z, que es esto, menos esta integral, que es esta diferencia, más esta segunda integral, que se anula. Entonces sería menos logaritmo natural de z más 1 por e a la z. ¿Ok? Entonces, vean aquí, dos cosas se anulan. Se va a anular este con este. Y va a quedar nada más, ¿cuánto? Bueno, quedaría un medio de e a la z entre z más 1. Entonces va a quedar un medio de
e a la z entre z más 1. ¿Ok? Regresando a la variable original, bueno, falta agregar una constante, no lo voy a hacer hasta el final. Entonces, regresando a la variable original, aquí tendríamos un medio de z es x cuadrada, entonces aquí va a quedar e a la x cuadrada sobre z más 1, aquí sería x cuadrada más 1, más una constante. Entonces, esta sería una primera versión del resultado de la integral O. Y vimos que lo que funcionó fue este cambio de variable ahí en esta parte, ¿no? Ya siguiendo todo lo demás, pues viene quedando esa parte hasta llegar a esto de aquí. Ajá. Bueno, pues esa sería una primera versión. Sin duda, un problema de esta naturaleza pues, tiene todo el aspecto de ser una integral que se resuelve por partes. ¿Cuál va a ser el caminito? Pues es muy diverso. Yo seguí este y llegué a esta parte. Podemos escoger algún otro, quizá más simple, y llegar a algún otro resultado. Pero pues, si las cosas les funcionaron, pues yo les aconsejaría que la primera ocurrencia que tuvieron, si funcionó, pues ya nada más revisarla para ver que no se haya cometido un error y dejar eso como resultado. No, sobre todo cuando es un examen, no hay que perder tiempo de escoger la forma o el caminito más eficaz. Si sobre la marcha se ocurre, pues sí hay que hacer borrón y cuenta nueva y escoger la forma más simple. Pero si no se ocurre, no se pongan a pensar un segundo caminito para ver cuál sale mejor. No, si ya verificaron uno, pues dejen de ese. Si no, entonces hay que buscar otro y otro y otro y otro y así. Así son estos ejercicios. Casi la mayoría de los ejercicios que uno resuelve nunca salen a la primera, siempre le va uno tanteando. Se le busca de un modo, se le busca de otro, de otro. Obviamente, pues qué felicidad si a la primera se nos ocurre, ¿no? Y sale algo bueno. Pues eso sin duda lo hace feliz a uno, se le alegra el corazón a uno. Pero si no, pues no hay que entristecerse, simplemente hay que hacer más talacha y buscarle y buscarle y buscarle hasta que salga. ¿Ok? Por un método, por otro, por un caminito, por otro y así. Así es el cálculo integral. Y de hecho así es todo el desarrollo de la ciencia. Y más en la parte experimental. Hay que experimentar de un modo, hay que experimentar de otro. No funcionó con este. Vamos a agregar esta sustancia, a ver qué pasa con este otro, con la reacción. Y así, ¿no? Entonces, pues, es la vida de los profesionales que se dedican a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tengan paciencia y no se desesperen porque no salen las cosas. Búsquenle de un modo, de otro y así. Jóvenes, se nos terminó el tiempo. El jueves próximo vamos a seguir desarrollando ejercicios del taller 5 y vamos a trabajar simultáneamente el taller 6. Porque la semana siguiente volvemos a tener un taller que va a ser el viernes, debido a que el jueves es feriado. ¿Ok? Tengan cuidado que el próximo jueves, no sino el de la siguiente semana, de la semana 7. El jueves de la semana 7 me parece que es jueves 16 de septiembre. Y el calendario escolar marca el 16 de septiembre como un día feriado no hábil, entonces debemos respetar. Por esa razón, voy a trabajar simultáneamente el taller 5 y 6 en el próximo jueves, o sea, pasado mañana. ¿De acuerdo? Les dejamos aquí, jóvenes, que tengan ustedes buen provecho y los veo el jueves próximo. Hasta pronto. Gracias, profesor. Gracias, profe. Igual Provecho. usted, hasta el jueves. Luego, profe. Ok, bye bye. Recording